Vamos a ver los fundamentos de programación orientada a objetos. Veremos inicialmente los ejes conceptuales de la programación. Una introducción a ellos. Ellos son los procesos de software, el modelaje y la solución de problemas, las técnicas de programación y metodologías, las herramientas de programación, la tecnología y programación, elementos estructurados y arquitecturas y la algoritmia. En esta ocasión nos concentraremos en el modelaje y la solución de problemas y algo del tema de algoritmia, entendiendo el modelaje y solución de problemas como la capacidad de extraer la información de la realidad relevante de un problema para expresar dicha realidad en términos de un lenguaje y proponer una solución modificable de dicha abstracción. Con respecto a la algoritmia, se puede decir que es la capacidad de expresar un conjunto de instrucciones para realizar las modificaciones que se deben hacer a la abstracción de la realidad para llegar a un punto en el cual el problema se considere realmente resuelto. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, como su nombre lo dice, es un modelo de programación que utiliza objetos relacionados mediante mensajes para la solución de problemas. La podemos considerar como una extensión de la programación estructurada en un gran intento de potenciar los conceptos de modularidad y reutilización de código. Si pensamos en un determinado problema que intentemos resolver, podremos identificar entidades de interés, las cuales pueden ser objetos potenciales que poseen un conjunto de propiedades o atributos y un conjunto de métodos mediante el cual muestran un comportamiento. Algunos de los conceptos que se trabajan en programación orientada a objetos son, por ejemplo, el concepto de clase, que es una abstracción que representa un conjunto de características de un objeto. Por ejemplo, la clase de estudiante, de una manera genérica, es considerada una clase en programación orientada a objetos. Algunos de los atributos, los cuales son considerados características individuales que diferencian un objeto de otro, se pueden llamar o se pueden contener dentro de una clase y al instanciarse dentro del objeto van a tener un estado determinado. Por ejemplo, atributos de la clase de estudiante son código, nombre, apellido y edad. Un objeto es una instancia particular de una clase. Tiene características de la clase, pero se diferencia por sus valores. Por ejemplo, un estudiante se instancia con el nombre de María Eugenia, el apellido de Pérez Romero y el código de 2002-1214. Tiene una edad de 20 años. Nos damos cuenta que aparte de tener los atributos, que es decir, las cualidades o características de ese objeto, tiene unos valores establecidos para cada uno de ellos. Un método es una subrutina cuyo código es definido en una clase y puede pertenecer tanto a una clase, como es el caso de los métodos de clase o estáticos, o a un objeto, como es el caso de los métodos de instancia. Por ejemplo, inscribir estudiante es un método, registrar matrícula, suspender estudiante, pueden ser considerados métodos de un sistema de información. Análogamente a los procedimientos en los lenguajes imperativos, un método consiste generalmente en una serie de sentencias para llevar a cabo una acción, es decir, es un bloque de código. Un juego de parámetros de entrada que regulará dicha acción o posiblemente un valor de salida, que en este caso, en este ejemplo de acá abajo no lo tenemos, ¿cierto? Que determina qué debe retornar el método dado después del proceso ejecutado. Los métodos y los atributos pueden tener una visibilidad. Esta visibilidad puede ser default. Cuando no colocamos el modificador, decimos que los métodos y variables pueden ser heredados por cualquier subclase en el mismo paquete de su clase. Si le colocamos public, quiere decir que este atributo o método es accesible desde cualquier lugar, es decir, desde esa misma clase o cualquier clase que esté en el mismo paquete. Si le colocamos private, quiere decir que no es accesible desde ninguna otra clase. Si yo le coloco private a los atributos, quiere decir que debo invocar métodos de tipo public para modificar el estado o el valor de los atributos de tipo private. Otro modificador de visibilidad se llama protected, heredados por todas las subclases de su clase, accesibles desde cualquier clase en el mismo paquete de su clase.
Cuando nos referimos a un paquete, es un contenedor de clases que permite agrupar las distintas partes de un programa cuya funcionalidad tiene elementos comunes. Conceptualmente, es similar a una carpeta de archivos tradicional. En Java, nosotros podemos crear dentro de nuestro proyecto varios packages o varios paquetes que pueden contener diferentes clases. Otro concepto importante de la programación orientada a objetos es el concepto de mensaje. Está asociado a un método de tal forma que cuando un objeto recibe un mensaje, la respuesta es ejecutar el método asociado a dicho mensaje. Es decir, una clase o un objeto puede invocar el método de otro objeto y así se ejecutará el código del bloque que corresponde a ese método. Ahora sí, a programar. Vamos a trabajar el siguiente caso de estudio. Se desea realizar un programa para administrar la información de la agenda telefónica de un universitario. De cada amigo se tiene un nombre, un apellido, un número celular y un correo electrónico. Y el estado, uno activo o dos inactivo temporalmente. Es decir, son aquellos amigos que se fueron a hacer estudios al exterior y con los cuales no me puedo hablar de una manera muy inmediata. Acá contamos con alguna bibliografía, fundamentos de programación y aprendizaje activo basada en casos de los doctores Jorge Villalobos y Ruby Casallas, o el libro de Deitel y Deitel de cómo programar en Java. Les sugiero la 7ª edición o la posterior.